Hola, yo soy la doctora Jeus, esto es Salud y Vida y hoy vamos a hablar de algunos de los mitos médicos. Así que si te interesa saber si tus papás tenían razón cuando te decían que no te metas al mar o a la piscina después de haber comido, no te puedes perder este video. Una de las principales recomendaciones que emiten la mayoría de los médicos, nutriólogos o en general los profesionales de la salud es que debemos de ingerir 8 vasos de agua al día. ¿Qué tan cierto es esto? Porque muchos dicen, bueno, ya consumí mis 8 vasos y esto pues va a generar la cantidad que requiero de agua durante el día. Y esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque las condiciones de cada individuo son muy particulares, es decir, tiene que ver la genética, tiene que ver a qué se dedica, en dónde vive, el clima, por supuesto, del estado en el cual se encuentre, me refiero a la región geográfica, y obviamente todo esto va a influir para determinar cuánta agua verdaderamente necesita. No es lo mismo vivir en el estado de Yucatán, que es donde estamos, a vivir, por ejemplo, en zonas mucho más frías como la Ciudad de México o inclusive Sinaloa, San Luis Potosí, donde haya épocas de mucho frío. Nosotros pues siempre estamos con un calor extremo, ¿no? Si además vas al gimnasio donde estás perdiendo agua a través del sudor o tienes un trabajo físico extenuante como jardinería, albañilería, intendencia, etcétera, por supuesto que la cantidad de líquido que requiere tu cuerpo es mucho mayor. Así que solamente definir con que se requieren 8 vasos de agua al día y eso es suficiente es completamente erróneo, porque cada quien requiere una cantidad en particular. Es peligroso aguantarse un estornudo o hacer esta maniobra en la cual a las personas les da pena, sobre todo hoy en día que nos enfrentamos a la pandemia y se tapan entonces la nariz para que el estornudo no salga. Sí, es completamente verdadero, es muy peligroso, ya que la membrana timpánica se ve sometida a una presión mayor. Ojo, porque es poco probable que vaya a estallar, pero sí, por supuesto, se pueden romper algunos de los vasos sanguíneos que lo conforman, generando alguna inflamación, dolor o inclusive si estos estornudos se presentan en una persona que sea alérgica, que presente rinitis alérgica como tal o una inflamación, digamos, crónica de la mucosa nasal, pueden reventarse algunos vasitos de los que se denominan plexo de Kiesselbach y que pues nos provoque un sangrado nasal o epistaxis. El ser humano utiliza tan solo el 10% de su capacidad cerebral. Esto es completamente erróneo. Si bien hay muchos artículos científicos que mencionan que nuestra capacidad cerebral no está utilizada al 100%, existen tomografías, resonancias magnéticas que se realizan mientras algún ser humano está realizando alguna actividad en particular y en donde podemos observar que tanto el lóbulo izquierdo como el derecho prácticamente se ocupan en una gran cantidad. Esto es decir que no podemos determinar exactamente cuánto estamos utilizando. Por supuesto que siempre podemos generar a través de diversos aprendizajes, de por ejemplo si eres diestro, utilizar la mano izquierda para generar nuevas conexiones en el cerebro y que éstas se continúen expandiendo y así utilicemos por supuesto un poco más de nuestra capacidad. Pero decir que solamente hemos utilizado el 10% es completamente erróneo. Por supuesto estoy segura que podemos potenciarnos muchísimo más como seres humanos. Para toda mi banda cuarentona, ese miedo terrible que tenemos cuando nos arrancamos la primera cana y las subsecuentes de decir me voy a arrancar una cana y tras de ella van a salir 2 o 3, pierdan cuidado porque esto es completamente falso. La realidad es que cada uno de los cabellos crece de un solo folículo piloso. Sí puede ser que en algunas ocasiones salgan 2 cabellos, esto no es lo común, pero no quiere decir que porque te arranques una cana van a salir 2 o 3 canas. Es completamente erróneo. Va a salir del mismo folículo piloso, va a crecer solo un cabello y bueno, pues si ya estamos con algunas canas por ahí, pues muy probablemente estas tienden a aumentar con el paso de los años. Nuestros abuelitos pierden estatura, se van encogiendo. ¿Cierto o falso? Esto es completamente cierto, ya que al pasar de los años, la columna vertebral va a perder ciertos espacios que existen entre las vértebras. Esto pues en general por el paso de los años, por el uso de la fuerza que produce todo el sistema óseo para mantener nuestra masa corporal. Por supuesto que si nosotros estamos fuera de nuestro peso o hacemos, por ejemplo, halterofilia o estamos cargando peso mucho tiempo, personas que se dedican nuevamente a la albañilería, a ejercicios físicos extenuantes de cargar peso, pues paulatinamente vamos reduciendo más los espacios entre las vértebras y eso hace que la persona aparentemente se encoja.
Ojo, porque no se pierden más de 2 centímetros. Digo, al menos que tengas un accidente muy grave, pero la realidad es que van entre 1 a 2 centímetros lo que se va perdiendo con la edad, y es precisamente porque estos espacios se reducen ante el uso. Se puede evitar, se puede retrasar, más no evitar, si tenemos una postura correcta, si no hacemos pues fuerzas extenuantes, si estamos cargando lo que verdaderamente debemos de cargar de acuerdo a nuestra complexión física, si tenemos un entrenador que nos permita y que nos diga, nos establece alineamientos sobre los cuales debemos entrenar. Esto debe ser de manera natural pues una ayuda, ¿no? Para que nos vayamos encogiendo a edades mucho más tardías. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestras mamás, abuelitas, tías y a un millón de gente en la familia que nos dice cuando estamos en la playa, acabamos de terminar de comer, no te metas al mar o no te metas a la piscina? Y ahí vemos a los pobres chiquitines sentados esperando la hora o 3 horas que a veces nos decían las abuelitas para poder pues meterse, ¿no? Y disfrutar del verano. ¿Qué pasa? Esto empezó a surgir entre los años 1950 y 1960 y ojo porque es falso. No necesitamos esperar. ¿De dónde viene todo esto? Pues realmente se sabe que durante el periodo de digestión parte de la sangre se va, bueno, no es que se vaya, ¿no? Sino simple y sencillamente se utiliza un poquito más para poder procesar los alimentos. Entonces, en los años de 1950 y 60, la gente pensaba que parte de todo el riego sanguíneo se quitaba del resto del cuerpo y se iba exclusivamente al estómago, dejando sin sangre a los brazos y a las piernas. De ahí decían entonces que no ibas a tener la fuerza suficiente para poder nadar. Evidentemente el proceso de digestión se lleva a cabo pues durante las siguientes horas en las cuales comemos. Sí se pide o lo ideal es que no estés haciendo ejercicio físico, pero si literal te vas a remojar en la piscina, vas a estar quietecito, puedes meterte inmediatamente. O, por supuesto, en los chiquitines esperar media hora, nada más que se hayan empezado a digerir los alimentos y después no se van a ahogar. Por supuesto, nunca los dejan sin supervisión, obvio, pero me refiero a que específicamente para este mito de por comer te vas a ahogar o vas a tener algún problema, no pasa absolutamente nada. Otra creencia aunada a la anterior es que, por supuesto, después de comer no debemos de hacer ejercicio. Como les mencioné, en los minutos siguientes a haber ingerido comida, pues comienza el proceso de la digestión. Se tienen que pues licuefactar o hacer pedacitos, micropedacitos, todos los alimentos para que puedan llegar los nutrientes hacia todo el cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente esto lleva a un proceso. Si tú comienzas a hacer ejercicios en ese momento, puede ser que el estómago esté tan lleno que obviamente puedas vomitar, que te sientas mal. Sin embargo, no es que esté completamente prohibido, ojo, porque no es lo recomendado, pero no te va a pasar algo grave. A eso me refiero, que es el mito famoso de que no hagas absolutamente nada. Lo ideal es que te esperes 30 minutos a 1 hora si vas a ir al gimnasio, a correr. Digo, a nadie nos gusta correr con el estómago lleno, ¿verdad? Porque este proceso pues sí requiere cierta parte de la concentración, vamos a llamarle de esa manera, de nuestro cuerpo. Y le digo concentración porque, por si no lo sabías, algunos autores llaman al estómago y a todo el sistema digestivo el segundo cerebro del cuerpo. Así que bueno, necesita concentración para llevar a cabo su proceso. Bajo en grasa o light equivale a que es absolutamente libre para el consumo y que no nos va a engordar. Esto no puede ser más erróneo. Muchos de los productos que son light utilizan en su preparación almidones u otro tipo de sustancias precisamente para darles ese sabor que se ha perdido al no tener carbohidratos o azúcares. Entonces, eso no quiere decir que porque sea light no nos va a engordar. Lo ideal es saber de qué están constituidos los alimentos de los cuales estamos consumiendo para que entonces tengamos una alimentación balanceada. Pero ojo, y muy importante, que sea light no significa que no engorde. Uno de los mitos más grandes es que el sudar es sinónimo a pérdida de peso. Y nuevamente, esto es completamente falso. Desafortunadamente, muchos de los adolescentes inclusive lo que hacen es ponerse, y es muy común en videos, que se envuelvan, así tipo con este plástico que utilizamos en la cocina para cocinar. Bueno, utilizamos los que cocinan, ¿verdad? Pero que se utiliza dentro de la cocina. Y se plastifican todo el abdomen para estar sudando, se ponen pues desde suéteres hasta estos, pues sí, ropa que venden para que sudes en el gimnasio, con tal de bajar de peso. ¿Y qué pasa aquí? Sí, probablemente si tú te subes a la báscula vayas a haber perdido algunos gramos,
pero eso no quiere decir que bajaste de peso, te deshidrataste y no es lo mismo porque es cero saludable. Hay muchas dietas, inclusive, obviamente no avaladas por un nutriólogo, pero en las cuales utilizan diuréticos, tal cual, para quitar la mayor cantidad de líquido que haya en el cuerpo y entonces perder peso. Esto no es sano, no es igual a la pérdida de peso, entonces sudar y utilizar estas medidas extremas para lograr alguna talla, pues ojo, porque además de que no es saludable, por supuesto que en 2 o 3 días vas a recuperar esto, porque nuestro cuerpo, recuerden que está hecho el 80% a base de agua, 70% en el adulto, entonces por supuesto que lo vamos a ingerir nuevamente, así que no utilices estas dietas milagro, ¿no? Yo puedo decidir si tomo o no mi medicamento de la presión, porque tengo datos específicos y yo siento cuándo me estoy enfermando. Esto, además de que es completamente erróneo, me da una roña, un coraje y no sé cuántas series de adjetivos que pudiera yo ponerle y que seguro no van a ser aptos para YouTube. Pero el punto es que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso. No da síntomas, no lo vas a sentir por más que conozcas tu cuerpo y estés en una comunicación interna con el mismo. No, ojo, no da señales. Cuando decide destaparse la presión arterial o si ya estás controlado y tú te sientes muy bien y dices, no y me importa lo que me haya dado la doctora Jeus o mi médico de confianza y ya no voy a tomar mi medicamento porque así lo decido, ojo porque estás decidiendo tal cual jugarte la moneda rusa y no sabes en qué momento o te va a dar un infarto al corazón o vas a tener una insuficiencia renal o puedes tener un infarto cerebral y una serie de complicaciones impresionantes porque eso hace la presión arterial. No avisa y en algún momento puede ser fatal. Así que no existe algo más erróneo que eso. Todos los pacientes que son diagnosticados con hipertensión y que tienen un tratamiento establecido deben de entender que es una enfermedad que se controla. No se cura, si bien los cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio y etcétera nos van a ayudar, por supuesto, para reducir muy probablemente pues los medicamentos que tomamos. Una vez que ellos estén establecidos, es muy poco probable que los vayamos a retirar. Sí se puede, podemos bajar al mínimo necesario, pero la presión tiene que estar controlada precisamente para que evitemos cualquier tipo de estos desenlaces fatales. Y bueno, como último punto, aunque saben, bueno, los que ya siguieron este canal y los que no lo han hecho, por favor, los invito a suscribirse y a esperar los videos que generamos con mucha emoción para todos ustedes. No hay algo que me cause dificultad, que es generar contenido del COVID. La verdad es que creo que todos los médicos nos hemos enfrentado a 2 años fatales, independientemente que estuvieras en la línea en la primera línea atendiendo pacientes con la vestimenta o que estuvieras en administración, todo el gremio médico, enfermería, intendencia, etcétera. Yo creo que estamos cansados del COVID. Entonces, bueno, sí me cuesta trabajo generar un poquito de información, pero sí tengo que desmitificar esta frase. Los mosquitos transmiten COVID. Cuando yo lo escuché, les juro que casi me da el patatús mimiski, la chiripiorca, o como le quieran ustedes llamar, porque esto es completamente irreal. De entrada, nosotros sabemos que el virus se transmite a través del ambiente, del aire, de gotitas de flush, de estos que vemos como en cierta película que escupen o salen las partículas de las vías respiratorias de una persona para llegar a las vías respiratorias de otra. Esto es completamente claro, de ahí que viene la protección fundamental de utilizar adecuadamente nuestro cubrebocas. Pero bueno, dejando esto a un lado, por supuesto que el mosquito no te va a transmitir COVID. Los que vivimos en Yucatán sabemos que está terrible la temporada de mosquitos, que además, lejos de mosquitos, parecen dinosaurios. Y sí transmiten dengue, por supuesto que sí, pero no transmiten COVID. O sea, por favor, se los suplico, dejan de estar pues literal, compartiendo esta frase, es que los mosquitos transmiten COVID, porque me han llegado 2 o 3 pacientes diciéndome, doctora, es que me picó un mosco y tengo mucho miedo que me dé COVID. Entonces, tenemos que explicarlo. Y por cierto, lo siento, no voy a decir nombres, pero uno de ellos no traía cubrebocas. Entonces, tuvimos que explicarle perfectamente bien cómo se transmite el COVID y que se dejara de preocupar porque le había picado un mosquito y iba a adquirir COVID, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Estamos tratando de hacer contenido diferente.
siempre tratando de dejar un poquito de aprendizaje para ustedes, algo que nos pueda servir en el día a día. Esto es un canal del cual literal se nutre a través de ustedes. Agradezco la cantidad de comentarios. Estoy gratamente sorprendida de los 2 videos anteriores de la histerectomía, que pensé muchísimo en dejar por ahí mi experiencia, pero creo que era importante, sobre todo siendo mujer, siendo doctora, y que yo siempre he dicho que la vida en muchas ocasiones te da la oportunidad de ponerte del otro lado para que nunca olvidemos lo que es ser paciente y no perdamos esa parte humana que debe caracterizarnos. Yo soy la doctora Jones, esto es Salud y Vida. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Por favor, si crees que a alguien le sirve esta información, compártelo, porque entonces estás ayudando a crecer el sueño de una servidora. Nos vemos la próxima semana.